El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Señores, como todos los miércoles, presentándoles pues, New Business Report, o la audiencia. Bueno, hoy, pues henchidos de alegría, porque se hizo justicia, y en un caso en el cual se pretendía alterar no solamente pues, la ley electoral panameña, sino que algo que podía poner en peligro el proceso electoral de 2024. Don Roniel Ortiz, buenas noches a todos. Felicidades a ti y a todo el equipo legal por esta victoria. Bueno, mira, primero voy a darle una felicitación a Ricardo Martinelli por confiar en el equipo que armó para este tema en especial. Sí. A mí me distinguió con ponerme de abogado único del caso New Business, con la colaboración de la compañera Chili Castañeda, María Cristina González, Iván Gantes, que fue lo que en inicio empezamos este trabajo. Cuando Alma me planteó a mí la situación electoral, yo la vi con buenos ojos para plantearla ante el tribunal. Me preparó la documentación con el resto de los compañeros y entonces se unió Alejandro Pérez Saldaña, por un lado, Carlos Carrillo dio opiniones y Camachín por otro lado también dio algunas opiniones. Lo cierto es que nos tuvimos que quedar 2 días, técnicamente hasta el amanecer, trabajando con la supervisión del jefe directamente ahí, hasta que se hiciera en primera instancia la oposición a la solicitud de la jueza Loíza. Pero voy a hacer un resumen previo porque quiero que Alejandro, que es un hombre mucho más político, le dé una proyección a este fallo que salió el día de hoy, que está publicado en edicto notificando las partes y que es un triunfo contundente, y ahora te vamos a explicar por qué. Por 2 acepciones específicas que se hacen en el mismo y por un tema especial de lo que es el principio de especialidad que tanto habíamos hablado y tanto se había desarrollado, y por fin un tribunal da una opinión clara, objetiva, concisa, precisa, directa de qué es lo que es el respeto a la ley. Esto le explico a las personas. Vale. El caso New Business es un caso donde ilegalmente se indagó a Ricardo Martinelli y se pusieron medidas cautelares, pero es un caso que no podía existir, y se lo decía yo a los compañeros, porque el principio de especialidad no es que te está peleando ahora que estaba Kenia Porcel. El principio de especialidad, y le decía yo a ellos, es un principio que data del día que Ricardo pisó territorio nacional. Bajándose del avión, pisando en la tierra, el principio se activaba de forma inmediata. ¿Qué sucedió? Todos estos procesos ya existían. Sí. Por ende, dentro de lo que es la especialidad, o principio de especialidad, o regla de especialidad, todos debieron haber sido cerrados. En su gran mayoría, el grupo de abogados que hemos ido trabajando en estos casos presentaron solicitudes de cierre de los expedientes, pues sin embargo, nunca se hizo y quedaron activos. ¿Qué sucede? Nosotros hemos venido combatiendo duro porque si aquí se respetaba el tratado, las convenciones, la constitución y la ley, estos casos no deberían existir. Claro. Ni tendríamos que haber llegado a estos niveles de ir a agotar la justicia, ya sea electoral, penal o la que sea, para poder luchar contra el mecanismo del Estado manipulado políticamente y que tendríamos que ganar, como hicimos con los casos pinchazos, 1 o 2 veces, hacer doble juicio, violar el principio del no bis in idem, que no se puede jugar a nadie 2 veces por la misma causa. Y entonces, bueno, pasó todo eso. En este caso en particular, el día 27 de enero del año 2022, se fijó la fecha de audiencia y se convocó a las partes. Yo asistí como el abogado principal de ese caso y dentro de las incidencias que se presentan previo a que inicie el juicio como tal, de que el fiscal lea la vista fiscal, presente sus cargos y demás, ya la jueza Valoíza Martínez venía marcando duro en querer hacer cosas fuera del lugar, fuera de lo que dice la ley. Valoíza Martínez hizo fracturas judiciales, procesales, sacando los OCHI, fijando fecha de audiencia. Cuando nos tocó la oportunidad nosotros teníamos 8 o 9 incidencias que presentar, pero eran las 11:45 del día 27, para que la gente entienda qué fue lo que sucedió. A las 11:45 me toca ir al estrado y decirle a la jueza: señora jueza, tengo 9 incidentes que presentar, usted me dice si quiere, cerramos ahorita y almorzamos y regresamos, y con mucho gusto me dice: no, hágalo ya. Pero yo quería eso. Cuando ese fue su peor error.
Cuando ella me deja hablar, yo el primer incidente que presenté, que ya lo habíamos revisado, preparado, todo el equipo de las personas que mencioné hace un rato, son colaboradores nuestros, compañeros de trabajo, y entonces esto provoca que la documentación que Alma me entrega, que yo sustento, todos los cuadernillos, todos los calendarios electorales que rigen esta materia, los presento como prueba, y el fiscal, al ver la cantidad de documentos que presentamos sustentando esta moción, pidió un receso. La jueza lo consiguió de forma inmediata y dijo, vámonos a almorzar y regresamos. Era lo mismo que yo había pedido, pero ahora como se lo pedía el Ministerio Público, entonces ella lo hacía de otra manera. Fuimos a almorzar y regresamos. A la 1 de la tarde, cuando regresamos, toma la palabra el fiscal y dice que él se había dado a la tarea de verificar la documentación y que todo era cierta. Ahora, eso está fuera de lugar porque en los procesos judiciales uno actúa con lealtad y buena fe procesal. Si tú no trabajas ahí así, tú estás perdiendo el juego, ¿no? Sí. Entonces, ella le dice a la jueza, mire señora jueza, todo está bien, pero no encuentro una certificación del fuero penal electoral de Ricardo Martinelli. Me gustaría que usted me dijera, la jueza me dice, el licenciado Roniel, usted tiene certificación. Y yo le dije, mire, en lealtad procesal le tengo que decir a usted de que no la tengo. Pero yo le estoy invocando el fuero. Al invocárselo usted tiene que hacer la gestión de usted pedirlo, porque así lo dice la ley, que le envíen, le pide, le certifiquen, entonces cuando le certifican, usted pide el levantamiento del fuero, pero no puede poner la carreta delante de los bueyes, que fue lo que ella hizo. Entonces, en efecto, me dijo, licenciado Roniel, yo voy a continuar con la audiencia, yo voy a hacer una fractura judicial, procesal, yo me opuse, yo le dije, usted tiene que cerrar esta audiencia de forma inmediata, porque está violando el fuero penal electoral de mi cliente. Hasta tanto usted no tenga esto claro, tiene que suspender. Ella se opuso. La cosa es que siguió la audiencia de las 5 de la tarde. Como ya ella misma había reconocido de que lo que el fiscal le había dicho, que había consultado al Tribunal Electoral y que daban fe de que el fuero ocurría a partir del siguiente día, 000001 hora, empezaba a correr ese fuero. Entonces, nosotros nos fuimos, Camacho, Alma Cortés, buscaron la certificación, me la trajeron, yo me presenté a las 10 y ya llevaba una hora de audiencia, donde toda la proyección en una pantalla gigante. Sí, los PowerPoint eso que hacía Picuiro y hacían ellos, y lo mismo que hacía que distribuían en la prensa y después salían por ahí. Entonces era Ricardo para arriba y para abajo. Ya señores, si el fiscal Emeldo Márquez y la señora Valoisa Martínez sabían porque lo manifestaron, por eso le aportamos a la jueza de administrativa segunda del Tribunal Electoral la audiencia. Porque si usted me está diciendo que tengo un fuero, usted sabe que lo tengo usted porque abrió la audiencia, no la puede abrir. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ella abrió la audiencia, presenté la certificación y después de que tienen una hora hablando, ella dice que yo había llevado la certificación y había que verificar qué se tenía que hacer. Le corre traslado al fiscal, el fiscal le dice, bueno, ahora verificando esto era lo que faltaba, yo le pido que suspenda la audiencia, porque si no vamos a causar nulidad del proceso. Ella le dijo que no, que iba a fracturar el expediente y que Ricardo lo ponía aparte, y yo le dije que yo me oponía a eso porque eso era ilegal, eso iba en contrario a la ley, que ella tenía que cumplir con lo que la ley me establecía y que ella tenía que suspender la audiencia. Entonces el fiscal, al ver mi moción, se adhiere a la mía y le dice, señora jueza, pido la palabra, yo le quiero pedir a usted que por favor reconsidere y suspenda la audiencia. Así es que se da esta situación. Una vez ella hace eso, ella decidió en audiencia varias cosas, pero cuando llegó el día lunes, eso fue viernes, el día lunes, ella hizo escritos dentro del expediente, no debiendo hacerlos, toda vez que lo único que ella podía hacer era hacer una resolución. Es decir, es que eso solamente va a provocar es la nulidad del caso. No, claro, ella lo que tiene que hacer una resolución diciendo, se presentó un fuero, hay que pedir el levantamiento del mismo. Porque hay algo que también se está confundiendo en redes. Es decir, esto no tiene que ver con la especialidad, tiene que ver con... Sí, tiene que ver, sí. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar, para que la gente le lleve Cuando llega al juzgado, ellos presentan su moción, ella presenta 4 pruebas, que eran la procedencia indagatoria, la medida cautelar y otras cosas. En legalidad, y era lo que seguíamos nosotros, que así como a Rómulo Rux y a José Isabel Blandón le negaron el levantamiento del fuero penal electoral, producto de que los jueces o los fiscales no mandaron copia del expediente, acá alegamos lo mismo, es igualdad de las partes. Claro. Y nosotros
presentamos 17 pruebas. Presentamos 17 documentaciones que daban fe de que el fuero había sido violado, de que él mantenía principio especial y todo esto. Cuando la jueza decide en 2 días que le correspondía, la jueza te tira un fallo diciendo que ella levantaba el fuero penal electoral, pero dentro de la motivación. ¿Qué es la motivación? Es donde el juez dice, el señor Fernando Correa tenía el cuchillo en la mano, se le vio, hay un video, las pruebas las tenía. La juez no dijo absolutamente nada y pasó directamente a dictar una sentencia que era el levantamiento del fuero. Producto de eso, una vez nos notificaron, no debemos olvidar de que en principio tenía órdenes la juez de que nosotros no tuviésemos copia de la solicitud de la fiscalía, del juzgado, y mucho menos las supuestas pruebas que habían presentado. Nos opusimos porque querían mandárnoslas por correo y eso es ilegal. Eso iba a llegar, íbamos a llegar a diciembre y no había llegado el correo certificado. Entonces ya partíamos con malos pasos, la actitud de la secretaria en ese momento, y cuando hicimos la apelación, fueron varios días de duro trabajo. Alma, como es la experta en este tema político, electoral, con Alejandro Pérez, liderizaban este tema. Yo solamente era colaborador en cuanto a los puntos que yo tenía que dar. Carlos Carrillo aportó algunos puntos, el licenciado Camacho dio otros, Jaime, María Cristina, Gante, Niurka, ellos fueron los corresponsales de llevar y traer las cosas y ayudar y aportar en algunos temas. Entonces, nosotros que hicimos énfasis. 1, que no había motivación. 2, que no había igualdad de las partes. Y 3, de que se estaba violando el principio de especialidad. Porque el principio de especialidad es para todo. Claro. Nada se puede hacer. Pero digo, el Tribunal Electoral no tiene nada que decir con el principio de especialidad. Bueno, se pronunció como no se pronunció ni la misma Corte Suprema de Justicia, claro que sí. El segundo de los pilares fundamentales. Alejandro. Una de las razones por la cual el Tribunal Electoral se pronunció y por la cual se tienen que pronunciar todos los jueces y magistrados de la República de Panamá en cualquier tema sobre el principio de especialidad es porque nosotros somos signatarios de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ley de 1977, que existen diversos fallos y sentencias de la Convención en el cual establecen que es un deber de los jueces y magistrados de cualquier jurisdicción defender los derechos de las personas, ¿ok? En este caso, el principio de especialidad es un derecho. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama control convencional por los tratados, control constitucional, no respetar el principio de especialidad vulnera el artículo 32 de la Constitución, y el control legal que se establece en la legislación panameña. Pero hay algo más importante todavía. Cuando llega Ricardo Martinelli, lo primero que le dice el juez Jerónimo Mejía, señor Martinelli, porque nosotros estamos cuestionando algunas decisiones que él tenía, el señor Martinelli, pero es que usted goza del principio de especialidad. Él lo dijo en audiencia. Varias veces. Entonces, los jueces, en este caso el Tribunal Electoral, tiene la obligación de invocarlo también. De aprender el conocimiento y resolver, porque es un derecho. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Qué pasa ahora, Ronnie? Ahora pasa de que Ricardo Martinelli no puede ser tocado en ninguna de esas investigaciones. Todo lo que se hizo, como se advirtió en la certificación que se presentó, es nulo. Todo lo que se hizo en esa audiencia es nulo, simple y sencillamente porque ellos violaron el fuero penal electoral. Pero te digo algo, mira, ¿cuál es la importancia de esto y por qué sí se tenía? Porque realmente el tema de la especialidad era un tema que yo lo he estado tratando todo el tiempo. Lamentablemente hubo un tiempo donde yo no tenía acceso a ese tema en específico. Con el caso de Nubina a mí me lo volvieron a dar y yo empecé a hacer ciertos trabajos con relación a ese tema, a pedir información en diferentes lugares donde he venido acreditando que primero, en una nota reciente que nos llegó, nos dice la Cancillería que Valoisa, nunca pidió una excepción al principio de especialidad. ¿Eso qué implica? De que lo que había hecho David Mendoza y Emeldo Márquez con Kenia Porcel es una violación flagrante de la ley. ¿Por qué? Porque usurparon funciones públicas. Eso y lo estableció el primer Tribunal Superior, de que los únicos que podían pedir una excepción al principio de especialidad era una autoridad jurisdiccional. Un juez. ¿Quién es una autoridad jurisdiccional? Un juez. Fue lo mismo que le pasó a Ana Matilde Gómez cuando mandó a pinchar a Arquímedes Sáenz.
ella dijo y lo sustentó en medio de comunicación, lo manifestó públicamente, que ella era una autoridad judicial. Tuvo que venir la Corte Suprema de Justicia y decirle a ella en aquel momento que ella no era una autoridad judicial. Acá Kenia Porcel no estaba lejos de la misma, ¿verdad? Porque era la subsecretaria de Ana Matilde Gómez. Y pese a todo eso, ella permitió que se hiciera una decisión. Es como si un fiscal emite una sentencia, pues. Sí. Eso es imposible. Exacto. Eso es imposible. Entonces, porque también está, y ahora esto también trastoca cualquier decisión que esté en la Corte represada con el caso de la segunda audiencia por el caso Pinchazo. Mira, el caso Pinchazo no nos preocupamos ya nada porque en una audiencia que hizo Alma Cortés de prescripción, sí, cuando se formó el debate, Alma tiene un calendario cómo ella contabilizó esa prescripción. Sí. Pero sin embargo, cuando fuimos ante la jueza y el Ministerio Público en una audiencia, la jueza se fue, sacó sus cálculos y dijo, no, lo que pasa, licenciada Alma, es que el caso no prescribió ahora. El caso prescribe el 15 de enero, por decirte algo. Y el 15 de enero pasó. Ya también pasó. Entonces se está legislando, ahí debería haber sustracción de materia, por lo tanto que tácitamente el caso está prescrito. Por donde lo quieran ver. No solamente prescrito, sino doblemente juzgado. Doblemente juzgado, violación constitucional. Entonces esa es la situación. El fallo tiene un salvamento del magistrado Valdés Escoferi, sí, bueno, sí, es evidente, yo lo recusé, sí, por razones obvias. Aquí nuevamente salió la hiel de su pluma. Y creo que tú puedes, Alejandro, darle una explicación de qué es la que se oponía. Es que lo que te digo algo, mira, los dos casos son casos burdos, ilegales, porque cuando llegó la especialidad, tenían que haberlo cerrado. Ellos tuvieron la osadía de abrirle a Ricardo causas, indilgarle cargos, cuando sabían que no lo podían hacer. Pero, o sea, aquí hay una violación. Pero también, no solamente son casos burdos, sino que si tú vas a la esencia del caso, en el caso de New Business, por ejemplo, acusan a Ricardo de una mentira. Bueno, hay que preguntarle al salvaje ese de Jorge Iván Arrocha de dónde sacó todas las Jorge Iván Arrocha dijo que el aporte de Ricardo Martinelli fue producto de una transacción de corrupción, porque el señor había sacado fondos públicos y vinculó a David Ochi. El Tribunal de Cuentas sacó una resolución categórica diciendo que en el caso de que vinculan a David Ochi, quieren vincular a Ricardo Martinelli, no hubo ningún acto de corrupción, no hubo ninguna lesión patrimonial, no hubo ningún sobreprecio. Entonces, por ese lado, no debería existir New Business, pero Ricardo Martinelli parte de una persecución que aquí se ha dado. Aquí se han conjugado procuradores, aquí se han conjugado jueces, mudo ese que tenemos de procurador de la administración, al inútil policías, empresarios y medios de comunicación, tratando de impedir que Ricardo Martinelli no corra. Pero hoy se jodieron. Va a correr y va a ser el próximo presidente. ¿Qué pasa ahora? Es decir, ya no se le puede abrir otro caso de los que estaban dando vueltas. Tiene principio de especialidad. Tiene principio de especialidad reconocido por este tribunal. Claro. Y tiene, porque el fuero electoral, ¿hasta cuándo dura? Es que al reconocerse el principio de especialidad, significa que solamente el Tribunal Electoral levantaría el fuero en el caso Pinchazo. Y ese es un caso que ya se está acabando. No, ya está doblemente juzgado. Por eso. Y doblemente inocente. Entonces, ese es el punto. Que ahora lo que puede suceder es que si Ricardo Martinelli, después del caso Pinchazo, comete un supuesto delito, lo que sea, pudiera ser investigado, pero no por estos casos. No por estos casos. Además, estos casos son tan jalados de los cabellos, pegados con chicle. Estos casos no tienen ningún tipo de sustancia. En New Business, para que lo sepan, Ricardo Martinelli rompió unos plazos fijos que tenía para hacer su aporte para la compra de pasas. Esa es una realidad. Aquí no hubo corrupción, no hubo nada. Y aquí ha habido muchas arbitrariedades. Tuvieron preso al hermano de David Ochi, me explico. Y hoy salió juez Valdés después de 5 años de detención preventiva, que eso es lo que no entiendo de estos juzgados. Yo no entiendo este sistema. Tantos abogados que hay por el gusto. Pero yo te voy a decir una cosa. El Estado de Derecho, la seguridad jurídica en nuestro país, la justicia hoy ganó, porque hubo un tribunal, el Tribunal Electoral, que dijo
este señor, de acuerdo al tratado, solamente puede ser juzgado por los delitos por los cuales fue extraditado. Y eso lo ha venido cacareando Ronnie desde el día 1. Yo también lo hemos, todo el equipo de defensa. Pero por primera vez, categóricamente, tú tienes que leer este fallo del Tribunal Electoral en el tema del principio de especialidad. Categóricamente reconoció que sí, que el tratado de 1904 entre Panamá y los Estados Unidos sobre extradición permite la extradición solamente por los delitos por los cuales el extraditado fue requerido. Bueno, la verdad es que una gran victoria para el equipo legal de Ricardo Martinelli y sobre todo una certeza de que yo creo que gran parte de esos procesos inventados que se hicieron pues por parte del señor Saltarín, su esposa Varela, Kenia, Poncuiro y todo ese lote de crápulas ya pues poco a poco van, porque el caso de Brecht y el señor Varela parece que puede inscribirse o puede, pues lo que se rumorea, que puede pues invocar su derecho de ser miembro del Parlacén. No dudes que no lo vaya a hacer, él lo va a hacer. Lo va a hacer. Él se juramentó por gusto. Pero mira, yo quiero antes... a ver si dicen lo mismo que dijeron en su momento sí, pero ahora. Yo quiero decir algo antes que termine el programa. Valoisa Martínez actuó con maldad en el proceso de New Business. Con mucha maldad. ¿Me explico? Porque trató de conculcarle todos los derechos a Ricardo Martinelli. Todavía Roniel Ortiz le advirtió, usted está violando el fuero penal electoral de Ricardo Martinelli. Y si no es porque el fiscal, temeroso de la anulación de ese proceso, se lo pide también, ella hubiera continuado y hubiera hecho el fraccionamiento procesal. No, ¿para qué lo hizo? Lo hizo, ya siguió actuando. Sí. Ella tiene una resolución y yo la voy a querellar porque eso es abuso de autoridad. Ella tiene que respetar la ley. Y lo más importante de este fallo, el Tribunal Electoral de Panamá dice que la jueza Valoisa Martínez violó el fuero penal electoral de Ricardo Martinelli. Con respecto a esto no hay una nulidad entonces tácita en esa invocación. Así es, así. Bueno, Ronnie, saludos. Bueno, yo quiero darle mi más sentido pésame a mi tía Leonela por el fallecimiento de mi primo Carlos Cedeño. No, igual tenemos que mandarle a Madeleine Guevara la muerte de su abuelo. Bueno, y hoy falleció una clienta mía, la mamá de los Espinosa, una persona muy humilde que siempre me pidieron ser su abogado y soy su abogado hasta el día de hoy. Falleció hace unos días. Mi sentido pésame a toda la familia Espinosa, a sus hijos, el comandante Espinosa, a Pablo, a Yamilet, a su otra hermana y a Ainardo, que lamentablemente está privado de libertad, pero igual era su madre y le reconozco al resto de todas las personas que de una u otra forma no se pierden en este programa, hoy se dan cuenta que todo lo que venimos diciendo desde hace muchos años hasta el día de hoy era simplemente la verdad. El objetivo del equipo de defensa que Ricardo Martinelli seleccionó, donde vemos muchos abogados prestigiosos, muchos abogados muy trabajadores, muchos abogados muy inteligentes y sobre todo muy humildes en su actuar, porque no crean que todo para nosotros ha sido color de rosa. No. Nosotros hemos sido duramente atacados, en el gobierno de Varela nos dieron duro en los medios de comunicación, pero hoy día, día tras día, cada victoria que logramos es restregarle en la cara a esos ignorantes que fueron funcionarios públicos, haberse prestado como funcionarios de justicia para complacer a los políticos. Varela está feliz caminando por ahí. Las escaleras que van a tener que subir y bajar ustedes van a ser bien pesadas, van a ser bien incómodas, el tiempo que se tenga que durar, pero nunca un funcionario público se debe prestar, mucho menos un investigador del Ministerio Público, para que un incapaz como Rolando López, alias Piscuiro y todo su séquito de malos militares, porque te apuesto que una guerra no son policías, eso no son militares, hombre, bueno, el asunto es que ninguno ha ido a combatir una guerra para decirse, ponerse la estrella o laureles, y que hayan querido manipular. Yo hice una denuncia la otra vez, no sé en qué quedó, que habían 2 funcionarios del Consejo de Seguridad trabajando en la Fiscalía de Crimen Organizado. Ya tenemos uno es Edgar Tión, que lo dijo el señor hay 2 nuevos. Carlos Carril. Bueno. Hay 2 nuevos. Y bueno, gracias a todos. Estamos aquí todos los miércoles para darle la mejor información y gracias por su atención. Analida Brin, tengo que mandarle saludos a Alberto Barton, el Brigui, y también Ramón Fernández, a nuestro hermanazo. Lolita, en redes también, me manda pues, felicitaciones a todo el equipo de Ricardo Martínez. Y yo quisiera darle también a Eric Ardila, que me atendió muy bien en Los Santos, Holman Kathleen, a Miguel Lobán, que ya regresó de España, a Chiqui, a Cristian,
a Olmedo, quienes me ayudaron a mí bastante en las actividades del fin de semana de la Junta Nacional de Escrutinio del Partido Realizando Meta, y también un saludo efusivo a doña Marta Martinelli. Señora Marta, así como logramos justicia con Ricardo Martinelli, así mismo vamos a buscarla y lograrla con sus hijos. Así esperamos. Bueno, lo que teníamos que contarles en la noche de hoy. Gracias a todos por su audiencia.